Pasan abriendo el libro de Efesios, el capítulo 4. Bueno, como bien decía Jorge, no lo tomo a esta oportunidad y este deber como un estudio, sino como compartir algo que hace tiempo tenía en el corazón. Vieron que cuando uno lee la Biblia, no sé, surgen pensamientos, ideas y convicciones de cosas que nos pasan a nosotros y que les pasan a los otros. No sé, ¿a usted le pasa eso? ¿No? Pensamos de cosas que tienen que ver con la vida de los de afuera, pero también con nuestra vida y con la vida de la iglesia, ¿no? Y bueno, ya hace un tiempo que había notado esto en un cuadernito, y ahora que Roberto se fue, digo, bueno, voy a compartir esto. Y justo era un pasaje que se ve que los creyentes somos guiados por el Espíritu si queremos hacer su voluntad. Y yo pienso que Dios nos está guiando a atender estas palabras, porque Jorge también habló de esta temática, no exactamente orientada como yo la voy a orientar, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Pero que tiene que ver con la unidad de la iglesia. No recuerdo cuál fue el título que tú le diste, si es que le diste, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo central que tú querías destacar, Jorge? Ahí está. Estar juntos para que la iglesia crezca. Ahí está, ¿verdad? Que está en el medio de esto, o sea que yo de esto no voy a hablar, pero sí el mantener la unidad en el Espíritu. Creo que es una necesidad que, bueno, que tenemos nosotros, que tendremos nosotros, y que cualquier iglesia en cualquier lugar y en cualquier tiempo tiene. El mantener la unidad, ¿no? Previamente a esto, a leer este pasaje, vamos a leer la oración sacerdotal de Cristo, ¿no? Porque ya antes de que arranque la iglesia, Cristo hizo una oración muy importante antes de irse. En Juan 17 está. Y solamente vamos a leer el versículo, Juan 17, versículo 20 y 21, nada más, ¿verdad? Que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? O sea que hay un interés, aparte del interés primero de Dios en que la gente lo conozca, Dios está interesado en que todo el mundo le conozca. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y en cuanto, eso es una realidad, una verdad preciosa, Dios está interesado en ti. Donde quiera que estés, Dios está interesado en ti. Está interesado en tu existencia. Eso es una gran verdad que mantiene la Biblia, ¿no? Primero para salvarte, para salvarnos. Y luego en ese proceso, ¿para qué? Para bendecirnos. Bueno, bendecirnos es como un efecto rebote, algo que surge ahí, bendiciones. Pero la bendición más grande es su salvación y que nosotros nos parezcamos a su Hijo Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Que nosotros nos parezcamos a Cristo, ¿no? Y como segunda cosa muy importante, luego de tener un carácter como el de Cristo, la santidad que necesitamos tener, el amor que necesitamos tener, es mantener la unidad, que nos amemos entre nosotros de forma real,
de forma real y consistente entre nosotros, ¿no? Y ahí Cristo oraba por esto. La unidad ya está hecha, de alguna forma, de una forma muy importante, porque Cristo murió por todos, hizo la iglesia, derramó su espíritu en todo creyente. Ya estamos unidos de alguna manera. Pero qué difícil que muchas veces nos resulta debido a nuestras debilidades, ¿no? Mantenernos unidos como Cristo nos pide. ¿O es fácil siempre mantenerse unidos, no? ¿Siempre es fácil abrazar a todos los días? ¿Verdad? Capaz que hay días que tenemos ganas de abrazar a todos los hermanos, tal vez. No todos somos iguales, es una forma simplemente de decir, ¿verdad? No todos tenemos la misma forma de expresarnos el afecto. Pero quizás otras veces tengamos ganas de abrazar a algunos sí, a otros no, y a otros excluirlos, ¿no? Cosa totalmente anticristiana. Que el nada se parece, los hijos se deben de parecer a su padre, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, en nada nos parecemos al Padre, ni al amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ese es un problema, si somos sinceros, que en algunos momentos de nuestra vida, más o menos, surge. Esto sucede, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este señor José Hernández, no? El del Martín Fierro, de la plazoleta, que una de las cosas que dijo es, los hermanos sean unidos, ¿no? Esa la sabemos todos, ¿no? Además los veteranos, ¿no? Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si los de adentro se pelean, se lo comen lo de afuera, ¿verdad? Se lo comen lo de afuera, ¿verdad? Ahí está, y la corrección de Horacio, ahí está. Y realmente nosotros podemos tener, ya estamos unidos en Cristo, podemos hacer muchas actividades, podemos venir y orar, podemos venir y cantar canciones preciosas, pero este es un gran desafío que tenemos, ¿verdad? El mantener una unidad real y consistente, no solo nominal, no solo venir. Y esto lo digo para mí, porque yo muchas veces en mi vida he sido y seré desafiado igual que ustedes, si son sinceros, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Ustedes se han sentido desafiados al tener que amar siempre a los hermanos o no? Claro que sí. Sí. Claro. Me hiciste acordar, no tiene mucho... Bueno, sí tiene que ver, dice. En esta iglesia lo conocemos todos, no hay amor, ¿no? Y muchas veces es cierto, y es porque nosotros tampoco ponemos ese amor que está faltando, ¿no? Si Cristo siempre nos manda a mirar las cosas en primera persona, no mirarlo hacia afuera, mirarlo en primera persona, ¿no? Yo. Y el libro de Efesios alguien dijo que es como el libro de Romanos resumido, ¿no? Porque en los primeros capítulos te habla de todas las bendiciones, es un desarrollo muy importante, ¿no? Dice que hemos sido predestinados. Y esto, más allá de que hay diferentes dentro de nuestros hermanos corrientes o interpretaciones dentro de esta predestinación, que está la predestinación y que existe en la magnitud que cada hermano considere, pero está. No se puede evadir esto. Hemos sido predestinados, los creyentes, para creer en Él, ¿no? Y esto es una cosa gigante. ¿Ustedes se dan cuenta? Jorgito, cuando vos corrías de shortcitos por ahí, hacías travesuras, ¿te imaginaste que tú estabas siendo predestinado, que Cristo te había predestinado para estar acá? No, ¿verdad? Horacio, yo qué sé, pero también los que nacieron en casas de creyentes. Muchas veces cuando uno estaba haciendo otras cosas que nada tenían que ver con la iglesia, dice que Cristo nos predestinó para que fuéramos sus hijos, ¿no? Él hizo algo muy importante. Dice que, esto lo quiero leer muy rapidito porque dice, pero son verdades muy importantes, dice, en Él Dios nos escogió, en Cristo
nos escogió antes de la fundación del mundo. Bueno, y lo sigue desarrollando. Qué verdad más preciosa. Dice que hemos sido salvados por gracia, ¿no? Hemos sido salvados por gracia. Dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, ¿no? Y utiliza la palabra gracia en otros versículos que no voy a buscar, ¿no? De su voluntad salió. Salvarnos por gracia. ¿Nosotros merecemos algo, los que estamos acá? ¿Alguno merece algún don que Dios le dio? ¿Alguna capacidad espiritual? No la merece. No la merece. ¿Alguien merece alguna bendición material de la que tiene? No la merece, ¿verdad? ¿Alguien merece alguna bendición biológica que tenga que ver con su cuerpo o con su intelecto? No lo merece. Ya le ha sido dada. Y si no le fue dada, no tiene derecho a reclamar porque no lo merece. ¿Qué merece? Merecemos el castigo, el juicio. Eso es lo que merecemos. Dice que dice la Biblia claramente, hay un problema que resolver, que todo ser humano tiene que resolver. Dice, Dios está airado todos los días con el pecador. Por eso es necesario ir a Cristo, para refugiarse en su salvación y empezar esta nueva carrera, ¿no? No merezco nada, pero Dios me eligió. Habla también Pablo del sublime amor de Cristo. ¡Qué precioso! Sublime es una palabra que ya en pocos lugares se puede colocar, ¿no? Algo alto, algo excelso en gran manera. No hay nada más arriba que eso, ¿verdad? No hay una escala de valor más alta. Y el amor de Cristo es un amor sublime, ¿verdad? E incomprensible para nosotros los seres humanos. Debería usar lentes, pero me los pongo, me los saco, y esto, disculpen, hermanos. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando hacíamos cosas totalmente en contra de su voluntad, Dios eligió salvarnos. Cuando muchas veces, no sé si fue el caso de alguno, pero conozco casos de que han dicho cosas terribles, inclusive contra Dios mismo, explicitado, Cristo decidió morir. Cuando muchas veces hemos, si ha sido el caso, realizado cosas que van totalmente opuestas a Cristo, inclusive después de convertirnos, que aún es más grave, ¿no? Haciendo cosas que se oponen totalmente a Cristo, Cristo decidió venir a este mundo y morir por nosotros cuando nosotros, ya desde el momento que nosotros ni nos acordábamos de él, ¿verdad? ¡Qué amor el de Cristo! ¡Qué amor! Acercarse a alguien que lo rechaza totalmente. Estoy leyendo Efesios 4, pero el capítulo, leí varios versículos, leí del capítulo 1, del capítulo 2, ahora leí el 2:4. Todavía no empecé. ¿Ok? No he empezado. Qué amor, porque todas estas cosas son importantes para entender, porque Pablo hace un desarrollo de esto, ¿verdad? Y hace una argumentación. ¿Por qué debemos mantener esa unidad? ¿En función de qué debemos de mantener una unidad? Y parecernos también, según lo que dice el libro, reflejar el carácter como hombres, como mujeres, como trabajadores, ¿verdad? Como hijos, como patrones, lo dice más adelante. Porque Cristo nos predestinó, porque Cristo se arrodilló hasta lo sumo para salvarnos a nosotros. Y también esa es la razón para que nosotros nos mantengamos unidos en cualquier circunstancia todos los días de nuestra vida, que luchemos por eso. Ahora vamos a leer el capítulo 4, desde el 1 al 5:2. ¿Quién se anima a leerlo, por favor?
4, Efesios 4, todo el capítulo 4, hasta el 5:2. Hay otras partecitas ahí que se entremezclan, pero no lo vamos a cortar para no... Sí, puedes leerlo, léelo, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está, ¿verdad? Y acá habla algunas cosas, Pablo, de tipo general, que tienen que ver con la vida general y después las va a desarrollar, ¿no? Porque dice, bueno, si ustedes han sido predestinados, si han sido salvados por gracia, si se les ha dado todas estas cosas, deben de mostrarlo en la vida práctica, en la vida de todos los días individual, como trabajadores, ¿verdad? Como padres, como hijos, como empleados, pero también en la unidad de la iglesia. En la unidad de la iglesia deben demostrar esto, ¿no? Estos valores deben de estar. Y utiliza una palabrita ahí al principio
que en la versión del 60 dice solícitos, ¿no? Dice, yo pues en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿no? Todo lo anterior, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu de la paz. Solícitos o esfuércense en mantener la fiesta en paz, en mantenernos en una paz real, ¿verdad? Y esto no siempre es fácil, por eso nos dice justamente que implica de mí e implica de ustedes, ¿qué cosa? Un esfuerzo, implica un esfuerzo, con todos los hermanos, ¿verdad? Que hay hermanos que siempre, porque somos parecidos, porque quizás tenemos finalidades o gustos parecidos, porque así hemos sido hechos, ¿no? Es más natural estar juntos. Y con otros a veces nos es más difícil perdonarlos, pero eso viene de ¿qué? Viene de nuestro viejo hombre. Viene de nuestro viejo hombre. Dice, esfuércense en mantener la paz. Dice, esto es palabra de Dios, no es consejo mío. Obviamente que esto viene para mí en primera persona. Dice, ¿cómo es digno que yo ande con humildad y con mansedumbre, ¿no? La humildad, yo no les voy a hablar de la humildad a nadie, ¿no? Pero Cristo, teniéndolo todo, se despojó a sí mismo, se humilló, fue humilde, ¿no? Aún teniendo razones para recibir exaltación, ¿no? Él decidió despojarse. Ese es un rasgo que Dios desea reproducir en nosotros, ¿no? Quizás sintamos o pensemos que tenemos alguna razón para ser respetados, considerados, o ¿no? Y tal vez sea cierto, no lo sé. Pero Cristo, yo debo pensar y tengo que pensar que Cristo se despojó. Cristo fue humilde, ¿no? Que Cristo fue manso cuando tenía muchas cosas para decir, más allá de que había un plan salvífico y era importante que él callara, ¿no? En aquel momento donde estaban los sacerdotes, más allá de eso, es cierto, pero él también calló cuando podía haber dicho muchas cosas, ¿no? Cuando lo acusó. Exactamente, ¿no? Sí, no sé, si alguien va a decir algo, está muy bien que lo diga, ¿verdad? Entonces sí tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo fue humilde y aún ante, como bien dijo Jorge, ante la falsedad, que es el punto máximo, él se aguantó. Tuvo... cada hombre, hay un dicho que dice más o menos así, cada hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Y él fue dueño de su silencio. No se calló porque no tenía nada para decir. Él decidió callarse, ¿no? Creo que a veces, no sé, es toda una sabiduría y una ciencia, ¿no? Porque hay veces que debemos hablar y otras veces debemos callar. No siempre, ¿no? Y muchas veces me he encontrado en mi vida que hablo cuando me tengo que callar y cuando tengo, ¿no? Todo, no sé si les pasa a ustedes, capaz que solo me pasa a mí, ¿no? Es toda una ciencia. Pero la verdad que muchas veces tenemos que callar, ¿no? Aún en determinadas circunstancias. Bueno, dice que seamos humildes, mansos, que nos soportemos con paciencia, ¿no? Dice que nos soportemos con paciencia. Yo también pienso, esto es como una familia, somos una familia, para mí ustedes son una familia, ¿verdad? Cuando me convertí, esto lo digo con toda seriedad, cuando me convertí, yo que venía de una familia donde comía solo, ni quería estar, aunque sí tuve un papá que me amaba y una mamá que me ama, ¿verdad? Lo cual no es poca cosa. Pero pasaban muchas cosas terribles, yo quería estar siempre solo, no quería estar nunca en casa. Cuando en el momento que me convertí, me quedé tan contento, y esa palabra hermano para mí tenía un valor muy importante, porque si Dios es el Padre y ellos son hijos, somos hermanos, pero somos hermanos por un vínculo muchísimo más profundo que el genético, ¿verdad? Porque hay un destino eterno para nosotros. Hay una relación mucho más fuerte. Son mis hermanos. También descubrí enseguida que algunos no sentían lo mismo
Algunos más sentían lo mismo, ¿verdad? Yo era adolescente, ¿verdad? Mucho más sensible también que ahora, que estoy más cascoteado. Me di cuenta que algunos no tenían esa sensibilidad, de que todos éramos hermanos. Y bueno, claro, lejano, político. Bueno, pero es así. La iglesia es nuestra familia. Debemos de sentirla y vivirla como nuestra familia. Muchas veces tenemos problemas con nuestra señora, con nuestro esposo o con nuestro hijo y nos enojamos mucho. ¿Y después qué hacemos? Lo debemos de perdonar. Y en general siempre sucede lo que debe de suceder. Lo perdonamos porque lo amamos, ¿verdad? Lo amamos. Aún si está mal, lo amamos, ¿no? Aún el hermano que dice, ¿pero hasta cuándo? Y sabe que va a ser hasta siempre, ¿no? Porque mi esposa sabe que espera de mí que yo algunas cosas cambie y otras ya sabe que no las voy a cambiar jamás, ¿verdad? Y yo creo que en nuestra relación como hermanos, así pienso yo, pero ustedes me pueden corregir. Por supuesto que todos ustedes deben de cambiar y yo debo de cambiar muchas cosas, es cierto. Pero muchas cosas son propias de nuestro carácter, muchas cosas dependen de cuántos días yo leo la Biblia y oro. Y muchas veces, a ver, aunque yo ahorque a Jonah, él no va a cambiar algunas cosas, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Verdad? No las va a cambiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a otra iglesia? ¿Voy a dejar de hablarle? Porque hay algunas cosas que no las va a cambiar. Lo voy a tener que perdonar siempre. Porque si no, voy a vivir yo alejado de Dios, porque Dios no tolera. Dice, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está en la oscuridad, está mintiendo, ¿verdad? Hay una luz roja que se prende, pienso yo, en el tablero, ¿no? Hay algo que está funcionando mal en nosotros. Si yo vengo, canto las canciones, pero hay en mí pensamientos que huyen hacia determinado hermano, se prende una luz en el tablero. A ver, Alejandro, vas a tener que orar por esto. ¿Verdad? Y hay veces que tenés que hablar y hay veces que tenés que orar, yo qué sé, no sé, ¿verdad? Eso es otro tema. Claro, pasa por tu corazón, ¿no? También dice, no vamos a buscar todos los pasajes, que debemos de perdonar al hermano 70 veces 7, hasta el infinito, ¿no? Ustedes lamentablemente me van a tener que perdonar 70 veces 7. Es terrible, ¿no? Claro, porque muchas veces uno en su humanidad puede sentirse agotado por esto, ¿no? Y dice, otra vez, pero a ver, ¿no hablé yo con fulanito de todo? No fui claro y sin embargo sigue pasando lo mismo. Y dice, va a seguir pasando lo mismo. Hasta que te vayas, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a odiar? No, si lo vas a odiar, estamos... Si vas a dejar de hablarle o lo vas a esquivar, estás haciendo muy mal, ¿no? Un cristiano falso, un cristiano de plástico, ¿no? No. Dice que nos debemos esforzar, que me debo de esforzar, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Querer, lo debo querer, me tienen que querer, ¿no? Los debo de querer, es lo que Dios me ordena, ¿no? Y dice que así como fuimos llamados a una esperanza, también fuimos llamados a estar unidos en el 4, ¿no? En un cuerpo y un espíritu. Ya hay un cuerpo, ya está el Espíritu Santo, pero nosotros debemos de trabajar en eso, ¿no? Hay una actitud de vida que Dios me pide, que sea humilde, que sea amable, que sea paciente, tolerante uno con otro, y después me ordena eso, ¿no? Dios me ordena, dice, tenés que esforzarte en el vínculo de la paz, tenés que ser solícito todos los días en esto, tenés que trabajar, ¿no? En el 4.6, en el versículo 4.6, dice... Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos. Actúa por medio de todos y está en todos, ¿no?
Y esto es algo que yo lo pensé para mí, creo que ustedes también lo deben de considerar. Cuando yo estoy enojado con fulanito, que fulanito es de lo peor que hay y se portó muy mal conmigo, yo debo pensar, esto que me dice acá la palabra, Dios está por encima de todos. Tengo que tener cuidado con mis actitudes, Dios está por encima de todos, ¿no? Y así como yo tengo el Espíritu de Dios, el hermano tiene el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. No es cuestión de que le pueda dar vuelta a la cara, sino más. Que Dios no nos permita, aunque lamentablemente muchas veces tenemos malas actitudes. Yo he tenido malas actitudes y me arrepiento, ¿verdad? Y ustedes a veces veo que también, ¿verdad? Porque somos humanos, tenemos muchas cosas que aprender. Pero dice, Dios actúa en todos. Ese hermano que yo no considero, Dios lo utiliza para hacer su obra. Capaz que el hermano tiene esta actitud y aquella actitud y capaz que la tenga toda la vida, pero ¿sabías que ese hermano Dios lo utiliza muchas veces para hacer sus cosas? ¿Y tú? Para enseñarte paciencia. Claro, ahí está. Ahí está. Y tú lo menosprecias, pero Dios lo utiliza ese hermano. ¿No? Y está en él. Tengamos cuidado al acusar al hermano. Porque Dios está, su Espíritu está. Ese hermano es templo del Espíritu Santo. Debo tener cuidado cuando me enojo con ese hermano, porque Dios está en él y Dios es su defensor también, ¿verdad? Dios es su defensor, ¿no? Si amo a Dios tengo que amar al hermano, porque hay algo de Dios en cada uno de ustedes. La iglesia funciona, Dios puso dones, capacidades, muchas cosas de las cuales yo no tengo, y me quedo muy contento cuando veo que algunos hermanos hacen cosas que yo no sé hacer, ni voy a poder hacer nunca, ¿verdad? O hacen algunas cosas que yo hago, pero las hacen diferente, ¿verdad? Y yo no las voy a poder hacer nunca. ¿Y tampoco qué las voy a hacer? Dios le dio a ustedes esa capacidad. Me quedo contento. Dios le dio capacidades a ustedes. Y cuando los veo a ustedes digo, qué bueno, ¿no? Estoy con los hijos de Dios, aunque son muy débiles, y yo también soy muy débil, ellos son hijos de Dios. Dios actúa en ellos. Debo de amarlos en toda situación. Nos da algunos... utiliza el ejemplo de despojarnos y revestirnos, ¿no? Podemos pensar en un muñeco, no te quería traer la ilustración, pero no me dio el tiempo, lógicamente, ¿verdad? El cual tiene viejos hábitos, ¿no? La mentira, el enojo, y dice, revístanse de estas nuevas actitudes, ¿no? Es como hay un nuevo vestido que debemos de ponernos, ¿no? Hay algo nuevo. Vamos a leer el 4:22 y el 24. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, ¿no? Y esto, corrompida por los deseos engañosos, esto no se refiere solamente a engañar o a robar, porque él vuelve nuevamente a la necesidad de estar unidos y de amar al hermano. Se refiere también a esas viejas actitudes, ¿no? De enojarnos, no hablarle a los demás, mantener un grupo cerrado para nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Nos da algunos ejemplos prácticos. El 4:26. Enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga, ¿no? Muchas veces nos enojamos, todos lo sabemos esto y lo hemos sufrido y lo vamos a seguir sufriendo, ¿no? Enojarnos, y después que nos enojamos, ¿qué tengo que hacer? Reconciliar, ¿no? Como en la familia, ¿no? ¿Te enojaste? ¿Te enojaste? Sí. ¿Pero qué va a hacer? No lo va a mandar Marcela afuera. Tenés que reconciliarte con... ¿Verdad? Tenemos que reconciliarnos. Luego de esto, porque si no, no podemos seguir caminando en la vida que Cristo nos propone. Es mentira que estamos caminando en la vida que Cristo nos propone, o que estamos sirviendo fielmente a Cristo si estamos enojados con nuestros hermanos, si en nuestro corazón hay amargura, ¿no? El 27 nos da una advertencia bastante profunda, ¿no?
no den lugar al diablo. Muchas veces pensamos que nuestros conflictos son conflictos humanos, ¿no? Porque fulanito es así, yo soy así. ¿Y qué le vas a hacer? Sí. Al diablo, porque si Sí, sí, sí. Claro. Y hay veces que tenemos situaciones acá también, ¿verdad? Pero dice, no den lugar al diablo. Muchas veces nos enojamos demasiado con el hermano, pero ¿saben qué? Satanás tiene un reino espiritual y muchos discípulos. Él está ocupado ¿en qué? En destruir a su iglesia, en destruir la obra de Cristo. Yo me enojo con Jorge. Satanás está interesado en que yo mantenga una enemistad con Jorge, que vea los defectos de Jorge, que argumente a favor de eso y que tenga un club en contra de Jorge, ¿verdad? Sí, hay muchas personas, hoy hablamos con los gurises, ¿no? Que de las páginas, ¿no? Que tienen páginas en contra de fulanito de tal. Muchas veces nosotros no nos atreveríamos a eso, pero tenemos un club contra, ¿no? Dios nos libre de eso, ¿no? Le estamos dando lugar cuando mantenemos un enojo al diablo, para que el diablo destruya a la iglesia, ¿no? Capaz que tenemos razón, pero cuidado, Satanás puede obrar ahí si yo no tengo la actitud que debo tener en ese conflicto, ¿verdad? Si todos venimos y tenemos servicios y no nos hablamos después en la semana, ¿qué somos? Somos unos falsos, somos unos hipócritas, ¿verdad? Lo estoy escuchando, Ariel. Aún teniendo yo la doctrina más pura y el mejor conocimiento, si tengo amargura en mi corazón, estoy entristeciendo al Espíritu Santo, ¿no? Dice ahí el 4:30, ¿no? Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen, no tiren todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad, ¿no? Si esas cosas están en mí, surgen en mí, a veces surgen, ¿no? A veces esas cosas surgen en mí. Debo de pedirle a Dios y esforzarme por desechar eso. Tal vez sea fácil, simplemente es una oración o unas palabras, y tal vez tenga que estar meses, ¿verdad? O un periodo muy prolongado orando para amar a ese hermano como Dios me exige que lo ame, ¿verdad? Y como debe de ser amado. También se da la receta para vivir llenos del Espíritu Santo, pero eso más adelante. Dice, y todo tipo de maldad, en vez de esto sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, repiten, ¿no? Un poco, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Y nuevamente volvemos al principio. Había notado acá en mi Biblia, Cristo vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre cuando nosotros lo hemos ofendido. Y si cuando nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, como raza, como especie, individualmente, nosotros ofendimos a Dios. Pero aún así, Cristo dio un paso adelante y vino
a reconciliarnos, a reconciliarse con nosotros, ¿no? No hubo misericordia. Que Dios nos bendiga para que nosotros podamos desarrollar esta actitud espiritual, ¿verdad? Esta actitud espiritual.